Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase y para ello recordaremos lo que hemos visto en la clase anterior. Hemos estudiado acerca de la comunicación, ¿no? Y qué importante es no solamente estudiarlo, sino aplicarlo, darle un buen uso a la comunicación, ¿no? Porque muchas veces vemos de que pensamos de que alguien nos escucha, sin embargo, está pensando o está haciendo otra cosa, ¿no? Y eso me ha sucedido a mí y imagino que a ustedes, algunos de ustedes también, cuando, por ejemplo, era un adolescente, iba al colegio, me acuerdo que le hablaba a mi papá y él mirando televisión, ¿no? Me preguntaba como 2 o 3 veces lo que le había dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Cómo? Me decía. Y yo le repetía y le repetía, le repetía, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar de que no se ha desarrollado, no ha habido comunicación, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar que para que haya comunicación, es necesario un elemento básico, ¿no? Que es la información, dar la información y por lo tanto que se dé el mensaje, ¿ok? Pero en cambio, si no hay un mensaje, tampoco hay comunicación, ¿ok? Se rompe el proceso comunicativo, ¿ok? Entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso de información que se da entre dos o más personas, ¿ok? ¿Quiénes desarrollan este proceso? Los elementos de la comunicación, ¿ok? Los elementos de la comunicación importantísimos, ¿no? Que van a ser los que facilitan y desarrollan la comunicación. Ahora, la comunicación va a tener ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, el ruido, ¿no? El ruido es uno de los problemas básicos de comunicación, que no necesariamente es por el sonido, ojo, ¿no? Que suena, no sé, el tractor cuando estoy conversando con una amiga, ¿no? Y ahí es un fuerte ruido que va a impedir y va a debilitar el proceso de comunicación. Pero también va a relacionarse con cualquier tipo o cualquier dificultad que se da en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy leyendo un texto, ¿no? Si las letras son muy chiquititas o si no se visualiza bien, ahí también voy a tener una dificultad de ruido, ¿no? Por ejemplo, quién es organizador, ¿no? Por hacer que se plasme todo el organizador, ¿no? Las letras están pequeñas. Entonces vamos a tener una primera un pequeño problema de comunicación que es el ruido, ¿no? Que también es un elemento, ojo. Y también el otro punto sería la redundancia, ¿no? En el caso de la redundancia va a ser lo contrario, ya no va a debilitar la comunicación, sino al contrario, lo va a fortalecer, ¿ok? Entonces, redundancia es cuando repites algo, ¿no? Repites el mensaje para que se entienda, ¿no? Eso es fortalecer la comunicación. Subrayas un texto para que se te quede la idea principal, ¿no? Ese es un refuerzo a la comunicación. Entonces, eso es redundancia. Utilizas la letra mayúscula, utilizas los resaltadores en una comunicación escrita, ¿no? Es un fortalecimiento para la comunicación, ¿ok? Muy bien. Ahora pasamos tenemos a las clases de comunicación y eso también es un recordar, ¿no? En la comunicación
entonces tenemos la comunicación humana, comunicación no humana, porque también la no humana realiza procesos comunicativos, ojo, de animales y vegetales, ¿ok? Entonces, en la comunicación humana, que es la que nos vamos a tocar, ¿no? Tenemos dos aspectos muy importantes, la comunicación lingüística y la no lingüística. En la lingüística, de manera oral o escrita o visográfica, también se llama, ¿no? Y la no lingüística, otros tipos de signos no verbales de comunicación. ¿Okay? Muy bien, seguimos. En la comunicación también se va a clasificar según a diversos criterios, ¿ya? El primer criterio, por el tipo, ¿no? Si mi código es lingüístico o mi código es clase de comunicación, ¿no? Otro criterio, según la relación que hay entre el emisor y el receptor, ¿no? Entonces ahí voy a tener mi comunicación interpersonal, ¿no? Y la comunicación intrapersonal, ¿ok? ¿Ya? Entonces si hay una relación, ¿no? Entre dos personas interpersonal, ¿no? ¿No? Y en este caso, intrapersonal sería una relación más personalizada, no uno mismo, ¿no? ¿No? Eh, eh, y luego tenemos, según la función, ¿no? Que se da entre el emisor y el receptor, vamos a tener unilateral, comunicación recíproco o bilateral, ¿no? Y otros le llamarían también comunicación multilateral, ¿no? Que lo encontraríamos dentro de recíproco, ¿no? Pero nosotros vamos a sintetizarlo, ¿no? Ahí unilateral, bilateral y multilateral. Entonces, bilateral y multilateral lo vamos a encontrar dentro de la comunicación recíproca, ¿ok? ¿Y por qué recíproca? Porque va a ser de dos o de varios que dan mensajes, tanto el emisor como el receptor, y luego el receptor cumple el papel del emisor y el emisor cumple el papel del receptor, y así se van a intercambiar las funciones. ¿Ok? Bien, otro criterio, por el tipo de mensaje, ¿no? Entonces vamos a tener a la comunicación pública y a la privada. Comunicación pública, que es para todos o la mayoría, y la comunicación privada para un grupo pequeño, ¿ok? No tienen que enterarse todos. Y por último, tenemos el criterio de la ubicación del receptor, ¿no? Según el tipo de receptor, vamos a tener la comunicación directa e indirecta, ¿no? Directa cuando el receptor se encuentra en el mismo espacio y tiempo, ¿no? O espacio o tiempo, o espacio y tiempo. Cualquiera de los dos puede ser. Esa es una comunicación directa, ¿no? Por ejemplo, un diálogo es una comunicación directa, ¿ok? Indirecta es cuando no se encuentran ubicados en el mismo espacio o en el mismo tiempo, ¿no? Una comunicación indirecta puede ser un mensaje de texto, porque es posible de que lo leas después, 5 minutos después, 10 minutos después, etcétera, y no en el mismo tiempo, ¿no? Inclusive están en lugares diferentes, ¿no? Sitios, en diversos sitios. Entonces, a eso le vamos a llamar comunicación indirecta. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo he colocado de una manera que se pueda definir cada uno de los tipos de comunicación. ¿Ok? Cada uno de los tipos de comunicación. Porque en clase explicamos cada tipo de comunicación de acuerdo a criterios, pero no dimos definición general, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan refrescar su memoria, ¿no? Y tenemos la definición de cada uno de acuerdo a lo que he explicado, ¿ok? Muy bien. Pasamos entonces, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de clases de comunicación.
¿no? Primer enunciado. Se escucha un programa de radio. Entonces, vamos a tener diversas clases. Primero, comunicación lingüística, ¿no? Porque estás escuchando palabras. Comunicación directa. ¿Y por qué directa? Ustedes dirán, si están en distinto espacio, porque la radio en un lugar y tú estás en tu casa, ¿no? Pero el tiempo es el mismo, pues lo estás escuchando en el mismo momento, ¿no? Entonces, es una comunicación directa. Comunicación unipersonal o unilateral. ¿Por qué? Unilateral, porque porque tú no puedes responderle al receptor. Perdón, tú no puedes responderle al emisor, ¿no? Al conductor de la radio, no le vas a responder, a no ser que le llames, ¿no? Pero hasta que entre tu llamada y todo, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas su programa, solamente cumples la función de escuchar, nada más, pero no vas a intercambiar función. Por eso le llamamos unilateral, porque solamente hay una función, escuchar, ¿ok? Y por último, es una comunicación pública, porque la radio es para todos. ¿Ok? 2. El profesor Gareca explica las estrategias futbolísticas a sus jugadores. Eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos comunicación lingüística, utilice el lenguaje, comunicación directa, ¿no? Frente a frente, comunicación multilateral, porque es de un grupo de personas, y comunicación privada, ¿no? Porque él no lo va a decir delante de todos o para que escuche el otro equipo, no, pues no le conviene, ¿no? Las estrategias específicamente es para el equipo que él está, que él es responsable, ¿no? Que él está dirigiendo. Entonces, por eso es que es una comunicación privada, ¿ok? 3. Teresa lee un mensaje de texto escrito hace una hora. Ahí tenemos entonces una comunicación lingüística indirecta, ¿no? Porque es de hace 3 horas, en distinto tiempo y espacio, bilateral de una persona que le manda el mensaje, y privada, ¿no? Porque es solo para ella. 4. Los alumnos de quinto realizan un debate acerca de la pena de muerte. En este caso tenemos la comunicación lingüística, comunicación directa, es un debate, comunicación multilateral, porque es de varios, de todo el salón, y comunicación privada, porque es solo del salón, ¿ok? Y para el salón. 5. El presidente envía un mensaje a la nación, al pueblo peruano. Comunicación lingüística, utiliza el lenguaje, directa, porque lo escuchamos en el momento que da el mensaje, ¿no? Rápidamente se da en el televisor. Unilateral, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente da el mensaje, pero nosotros no le vamos a responder en ese momento. Entonces, unilateral, no podemos intercambiar las funciones del emisor con el receptor. Y público, porque es para todos los peruanos. Bien, 6. Una pareja de enamorados dialoga sobre el coronavirus. Comunicación lingüística, directa, porque es de dos, ¿no? Directo, ambos están en el mismo espacio y tiempo. Bilateral de dos y privada, ¿no? Que ellos están dialogando. Ok. Continuemos entonces. Y ahora vamos a conectar estos elementos de la comunicación, los elementos de la comunicación, vamos a conectarlo con sus funciones en la lengua, ¿ok? ¿No? Entonces, cada elemento cumple una función importantísima en la lengua, ¿no? Estamos hablando de las funciones del lenguaje, ¿ya? Estas funciones del lenguaje he desarrollado por un estudioso de la lengua llamado Jacobson,
¿no? Y nos presenta sus funciones. Entonces tenemos 6 funciones del lenguaje, ¿no? La primera función es la referencial, ¿no? La función referencial está relacionado con el aspecto informativo, ¿no? Cuando yo quiero informar sobre algo objetivo, un hecho, ¿no? Ahí voy a utilizar la función referencial, ¿ok? Utilizo la función referencial, por ejemplo, los periodistas, ¿no? Los periodistas utilizan la función referencial al momento de presentar una noticia, ¿ok? Función referencial. Entonces, esta función está estrechamente relacionado con el lugar de los hechos, la secuencia, la situación de los hechos. Y esto es el contexto. ¿Ok? Entonces, el elemento de comunicación que va a resaltar es el contexto. Bien, segunda función. Es la función donde yo expreso mis emociones, donde yo expreso mis sentimientos, donde quiero dar a conocer a los demás lo que siento y lo que pienso, ¿no? Entonces, esta función está relacionada estrechamente con el emisor. Aquí hay una corrección, ¿ya? Porque tenemos 2 veces receptor y no puede ser, ¿no? Entonces aquí, ¿quién es el que quiere expresar sus emociones? Yo, ¿no? El hablante es el que quiere expresar sus emociones. Entonces, el hablante sería el emisor, ¿ya? El que envía el mensaje es el emisor, ¿ya? Entonces, es la función emotiva o expresiva, ¿ok? Muy bien, acá resaltamos ya no la objetividad como la función referencial o representativa, sino utilizamos lo subjetivo, lo que a mí me parece, lo que yo siento y que tal vez el otro no lo sienta de esa manera, ¿ok? Esa es la función emotiva relacionado directamente con el emisor, ¿ok? Función poética, ¿no? En este caso, la función poético-estética es netamente para los poetas, para los literatos, ¿no? Para los artistas. La función poética o estética está relacionado con el mensaje. ¿Y por qué con el mensaje? Porque todo poema va a tener un mensaje que nosotros lo debemos de interpretar, ¿no? Ahí el poeta el poeta escribe un poema para que nosotros saquemos, ¿no? El mensaje, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el poeta o qué sentimientos expresa? ¿Ok? Entonces, esto es la función poética o estética. Siguiente, función apelativa. Apelativa o conativa. Apelativa, ¿no? Que nos quieren convencer, ¿no? Está relacionado con la capacidad de persuadir para que actuemos de una forma determinada, ¿ok? Entonces, alguien nos quiere persuadir. ¿A quién quiere persuadir? Al receptor. Quiere que el receptor actúe de una manera determinada, ¿no? Por ejemplo, si digo, ¿no? Alumno, cierre la puerta, ¿no? Entonces yo me estoy dirigiendo al receptor para que actúe, se levante y cierre, ¿no? Y la función apelativa se utiliza muchísimo, ¿no? Por ejemplo, los vendedores, ¿no? Los vendedores, ¿no? Utilizan esta función ¿para qué? Para que el receptor actúe de una manera determinada, es decir, compre un producto que está vendiendo, ¿no? Eso es lo que les interesa, ¿no? Que compremos, ¿no? Entonces, ahí se aplica la función apelativa o conactiva, directamente con el receptor. Luego tenemos la función fática, ¿no? Fática de facciones, eso significa de contacto, ¿no? Aquí el medio
está cumpliendo esta función, el medio de comunicación. Y si hablamos de medio, estamos hablando del canal, el medio de comunicación. ¿Ok? Y por último tenemos la función metalingüística, ¿no? ¿Cuál es la meta? La lengua. ¿Cuál es el objetivo? La lengua. Cuando alguien habla de la lengua, estudia de la lengua, hace uso de la lengua, sinónimos, antónimos, uso del diccionario, estudiar la lengua, etcétera, ¿no? Ahí estamos utilizando la función metalingüística, ¿ok? Entonces está relacionado directamente con el elemento del código, porque el código es un sistema de signos lingüísticos, ¿ok? Está relacionado con la lengua. La meta es la lengua, estudiar la lengua. Muy bien, ahora tenemos otro cuadrito para profundizar mejor las funciones del lenguaje con sus respectivos ejemplos, ¿no? En función emotiva, por ejemplo, tenemos qué susto me di, ¿no? ¿No? Siento un dolor profundo en mi pecho, ¿no? Función emotiva o expresiva que realiza el emisor. Función representativa o referencial, ¿no? Es cuando dan una información, ¿no? La plata es buena conductora de la electricidad, ¿no? Te van a dar una determinada información, ¿no? De lo que sucede, los acontecimientos, etcétera. Va a estar relacionado con la función representativa o referencial. La función conativa o apelativa, ¿no? Pepe, siéntate, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿No? Quiero que alguien me responda, el receptor, ¿ok? Entonces, esta función apela al receptor. Poética o estética, relacionado con un verso o un poema, ¿ok? Función fática o de contacto, ¿no? Relacionado con el canal. Óigame, oye, me escucha, ¿no? Es decir, si es que hay un buen sonido de la voz, ¿no? Diga, le escucho, ¿no? Por ejemplo, el celular, el teléfono, ¿no? Aló, aló, ¿no? Esa es la función fática o de contacto. Y por último, la función metalingüística, cuando nos hablan sobre la lengua. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando las palabras de la lengua. ¿Ok? Muy bien, entonces si hablamos de lengua, hablamos de lingüística, ¿no? Lingüística, y ya le estamos agregando un tema más, ¿no? En este caso, lingüística, que estudia ¿qué? ¿Qué estudia? La lengua, ¿ok? ¿No? Y aquí tenemos un cuadro comparativo entre lingüística y lenguaje, ¿no? Mientras que la lingüística es una ciencia que estudia la lengua, el lenguaje es una facultad que tiene el hombre, ¿para qué? Para comunicarse, ¿ok? ¿Ya? Para comunicarse, ese es el lenguaje. Ok. Luego tenemos las ramas de la lingüística, ¿no? Diferentes ramas o partes que va a estudiar la lingüística, ¿no? La parte de los sonidos, que sería fonético-fonológico, la parte gramatical, que sería lo morfológico o morfosintáctico, ¿no? Y la parte semántica, que sería el significado de las palabras, ¿ok? El significado de cada palabra. Bien, entonces si hablamos de lenguaje, hablamos de sus elementos, ¿no? Lenguaje, lengua, norma y habla. Vamos a ver qué diferencias hay entre ellos, ¿no? Entonces hemos dicho que el lenguaje es una capacidad, una facultad del hombre, ¿ok? Una capacidad para comunicarse. ¿Qué será lengua? El lengua es un sistema de signos, un conjunto de signos lingüísticos que nos ayuda a desarrollar nuestra comunicación.
¿ok? Norma, ¿qué será norma? ¿No? Norma van a ser reglas precisamente, reglas, normas que se utilizan para el buen uso de la lengua, ¿no? Norma lingüística, reglas que utilizamos para el buen uso o correcto uso de la lengua, ¿ok? Y por último, el habla. El habla. ¿Qué es el habla, no? El habla es una manera particular de hablar, de pronunciar, una manera individual, ¿no? Una forma propia del hablante que hace uso de su lengua. ¿Ok? A eso le vamos a llamar habla. Ok, chicos, entonces no se olviden de pasar el tema o los temas, los cuadros al cuaderno, ¿no? Pueden hacerlo de manera resumida porque hay algunos que ya ustedes lo han armado, ¿no? Entonces, de manera resumida, yo les sugiero que lo coloquen y en especial lo que no tengan en el cuaderno, ¿ya? En el caso de ustedes, ¿ya? Lo que no tengan, eso lo escriben más, en especial, porque me gustaría que separen su tiempo para que puedan desarrollar las hojas propuestas que les envío con su tutora, ¿ok? Y espero que hayan entendido la clase y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho, por favor, ¿ya? Y nos veremos muy pronto. Adiós.